En el siguiente capítulo veremos la economía y el campo, bien nuestro. Comencemos. Hoy vamos a hablar sobre el sector primario del campo y la economía. Bueno, como todos sabemos, el campo es conocido a través de la historia por ser el motor de la economía argentina. Sabemos que cuando hablamos de campo nos referimos a todas las actividades que están relacionadas con la agricultura, la silvicultura, la ganadería y la caza. Pero la realidad es que el campo sufrió distintas etapas, lo que llevó a una evolución a través del tiempo. Una de esas etapas sería la primera, que abarcó desde 1810 hasta 1860, donde se estaba comenzando a formar y a gestar las estructuras sociales, políticas y económicas de nuestro país. También podemos decir que abarcó desde la Revolución de Mayo hasta las primeras alianzas sociopolíticas. La segunda etapa abarcó desde 1860 a 1929, donde podemos decir que fue la etapa de oro para el sector agropecuario, ya que el crecimiento nacional, debido a este sector, se iba haciendo cada vez más visible con el modelo agroexportador. Luego, la tercera etapa abarca desde 1929 hasta 1976, donde hubo un desarrollo nacional industrial muy inconcluso, y el sector agropecuario sufrió de una manera muy notable la falta de tecnología en relación con otros países. Bueno, para finalizar, la última etapa abarcó desde 1976 hasta el 2001, donde se encontraba en auge el neoliberalismo en nuestro país, que intentaba aprovechar al máximo las ventajas comparativas con el modelo agroexportador. También a finales de este siglo, el sector agropecuario hizo una importante reconversión e incorporación de tecnología, lo que le permitió grandes mejoras en cantidad y calidad de su producción. La primera etapa comienza desde 1810 hasta 1860, donde el comercio y los sectores agrarios en menor medida impulsaban a la región. Por aquel entonces, las actividades del campo estaban relacionadas con la exportación de granos. La segunda etapa comienza de 1860 hasta 1929, donde la actividad que cobró mayor importancia fue la producción de granos junto con su exportación. Cabe destacar que durante este tiempo, en 1880, se produjo un plan de desarrollo que ponía al campo como principal actor del modelo agroexportador. Durante esta etapa, la actividad agrícola creció un 9% anual. Esto puso a la actividad agrícola y la explotación de granos cobró mucha más importancia que la exportación monetaria. Bueno, al comenzar lo que se conoció como ISI, industrialización por sustitución de importaciones, el campo fue progresivamente cediendo terreno a distintos sectores de la economía, fundamentalmente a la industria y también al sector terciario, que son los servicios. Bueno, por entonces la explotación en el país era extensiva y no mecanizada. Durante esta etapa la producción del sector proveía con creces al aumento del mercado interno y el resto se exportaba. Bueno, el golpe de Estado de 1976 dio por finalizado este modelo de sustitución de importaciones y llevó a cabo otras reformas económicas que impulsaban al sector agropecuario y priorizaban la acumulación mediante la intermediación financiera. Bueno, estas medidas que tomaron eran neoliberales, entonces estamos hablando de una apertura económica, un congelamiento de salarios y una liberación del mercado. El objetivo era reinsertar al país en el mundo. Y todo esto se pudo ir logrando gracias a la utilización de agroquímicos, una leve mecanización de lo que es el sector y la utilización de semillas híbridas. Verde fue el proceso por el cual se aumentó considerablemente la producción agrícola, no con la ampliación de las tierras cultivadas, sino al incrementar el rendimiento de las ya existentes. Dicho crecimiento en la producción fue el resultado de la adopción y difusión de nuevas variedades de cultivo con alto rendimiento y, sumado a esto, nuevas prácticas basadas en el uso de fertilizantes y pesticidas. Esta revolución permitió incrementar rentabilidades, bajar costos e incluso ampliar los terrenos cultivables. De la mano de un nuevo paquete tecnológico, desembarcó una considerable cantidad de empresas extranjeras en todas las etapas de la cadena de agregación de valor. Los sectores más dinámicos de la industria sufrieron un proceso de concentración que impidió la búsqueda de objetivos generadores de un crecimiento más pronunciado en el sector. Sobre el sector clave, donde a partir del 2002 comenzó con una nueva etapa en su evolución. Sin embargo, desde el 2003 hasta hoy, la economía ha crecido un 6,5% anual promedio y en el sector agropecuario un 5% anual. Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario han crecido también un 31%, por lo que en este nuevo periodo el sector del campo se ha convertido en un sector importante ya que ayuda al crecimiento de la economía. Por primera vez en décadas, el sector ha caído un 31% por debajo de las exportaciones de manufacturas de origen industrial. Entre 1860 y 1929, el sector agropecuario se fortaleció debido a las nuevas técnicas de economía y a la Revolución Verde. Esto le permitió superar la frontera de tierras cultivadas. En 1928
se alcanzó el récord en la cosecha con 18 millones de toneladas. Después de varios años, gracias a la utilización de paquetes tecnológicos, se aumentó considerablemente el rendimiento por hectárea cosechada. Eso hizo que la cifra se disparara. Hasta 1976 fue muy difícil superar los 20 millones de toneladas. Esto representó una época de estancamiento en el sector. A mediados de los 80 se logró superar el récord de 35 millones de toneladas, para así seguir creciendo exponencialmente. En 1997, esta cifra se incrementó a 58 millones de toneladas y luego de la crisis, la producción quedó apenas por debajo de los 90 millones de toneladas de cultivo. Nosotros hablaremos sobre cómo ha sido el trabajo del campo en la Argentina a través del tiempo. Históricamente, el campo ha sido un sector muy importante para la economía argentina, debido a su peso en la producción y también a la influencia de sus referentes. Sin embargo, este sector no es el que más trabajadores ha empleado. Esto se debe a que la explotación del sector ha sido extensiva y no mecanizada durante muchas décadas. Hacia 1914, el cociente entre la población económicamente activa del sector y la total era de menos del 25%. Con el pasar de los años, esta tendencia se fue profundizando. En la década de los 60 rondaba el 16%, en la de los 80 alcanzaba el 11,5% y en la de los 90 llegó a superar apenas el 10,3%. Igualmente, cabe aclarar que los trabajadores del sector no son solo peones, sino que, debido al avance tecnológico que ha sufrido el campo en los últimos 30 años, existe un complejo entramado de, por ejemplo, proveedores de insumos y contratistas. Como ya sabemos, el campo es una de las actividades motoras de la Argentina. Por esto, bajo ningún punto de vista podemos menospreciar su aporte, por las actitudes mezquinas de algunos de sus representantes. Hacer esto sería como denigrar la importancia de la industria por conducta de empresarios que piensan en aumentar los precios antes que en invertir. Para sintetizar todo esto, podríamos decir que comprender el aporte del campo a la economía nacional es entender parte de la matriz de nuestros conflictos históricos.